Ocupacional, encontramos varias normativas, ¿verdad? Desde nuestra norma más poderosa, más fuerte, más importante. En derecho tenemos lo que se llama la pirámide de Kelsen, en donde la norma más importante está en el sitial, en la punta de la pirámide, y a partir de ahí se desprenden todas las normativas. Por eso siempre vamos a mencionar primero la Constitución Nacional, después ya las disposiciones que derivan de la Constitución Nacional o que remiten a la Constitución Nacional o que sistematizan incluso la Constitución Nacional. Entonces tenemos el Código Sanitario, el Código del Trabajo, el decreto 14.390 que sufrió algunas modificaciones, pero que en su mayoría eh, está en plena utilización. Después, bueno, algunas disposiciones dependiendo del lugar donde se encuentre situado el centro de trabajo, entonces lo que dispone la municipalidad de la localidad, disposiciones del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Medio Ambiente. Bien. ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional? Empieza luego hablando del derecho al trabajo y a la salud y demás, ¿verdad? Que les quiero mostrar enseguida. A ver, ahí se ve. Bueno. El artículo 7 era nuestro primer punto, dice del derecho a un ambiente saludable. Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios y de interés nacional, de interés social, la preservación, conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano. Bien. ¿Qué más dice el siguiente articulado? Ya les veo. Bueno, después el artículo 8 continúa desarrollando el mismo texto, la protección del ambiente, las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley, por eso es que de repente tenemos algunas implicancias con la SEAM. Asimismo, podrá restringir o prohibir aquellas que se califiquen de peligrosas. Se prohíbe la fabricación, montaje, importación, comercialización, posesión y uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos. Asimismo, se regula el tráfico de recursos genéticos y tecnología precautelando. Los delitos ecológicos serán definidos y sancionados por ley. Eso está previsto en el Código Penal luego, ¿verdad? Encabeza luego la Constitución Nacional, acuérdense, al mencionar delito, el Código Penal hacía una diferenciación dependiendo de la expectativa de pena privativa de libertad. Un hecho punible podía ser, a ver si me ayuda el doctor Carlos, pues yo hace rato no estoy con penal. Un hecho punible podía ser de 1 a 5 años, un delito, y a partir de una expectativa de pena de más de 5 años toma otro nombre, crimen, ¿verdad? Así era, Doc. No me estoy acordando. Bueno, lo que sí es que es importante saber
no precisamente la diferencia entre crimen y delito, sino que saber que todo lo que afecte a la salud del trabajador, al medio ambiente y a todo lo que pueda generar efectos en nuestra salud, efectos negativos, evidentemente, este, tienen que ser objeto de estudio y de protección en el ámbito del trabajo por parte del empleador y bueno, en nuestra vida cotidiana, nosotros cuidar. Y bueno, y en el ambiente sería las municipalidades, la SEAM, entonces es súper importante estar atentos y en conocimiento. ¿Qué otro artículo nos propone? El 68 y el 86, se dio vuelta el número ahí, 68 y 86. Bueno, el 68 dice del derecho a la salud, fíjense. El Estado protegerá y promoverá la salud como un derecho fundamental, nadie será privado de la asistencia pública para prevenir y tratar enfermedades, pestes y plagas. Toda persona estará obligada a someterse a medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Esto tiene mucho que ver con la obligatoriedad de los trabajadores a someterse a los exámenes médicos de admisión y periódicos. Bien. ¿Qué más dice? El 68, 86 también. Vamos, aquí va a ser así la lectura rápida para que vean de dónde surge todo. Si bien hay algunas normas anteriores a la Constitución Nacional, lo que está vigente, esas disposiciones van de la mano con lo que dispone la Constitución Nacional. Menciono esto porque el Código Sanitario es una normativa bastante viejita, por decir, pero tiene muchos de sus presupuestos muy vigentes y van de la mano, como les digo, en lo que protege la Constitución Nacional. Bueno, y el artículo 86 ya es referente específicamente al derecho al trabajo, que todos los habitantes tienen derecho a un trabajo lícito. La ley va a proteger el trabajo en todas sus formas. A eso se refiere, no solamente a la estabilidad en el empleo y todo eso, ¿verdad? Sino que también se tiene que proteger al trabajador en su ambiente de trabajo. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el otro artículo? Y quiero ir 91, 99 y 127. Vamos a ver qué dice el 91. El 91 dice de la jornada de trabajo. La duración máxima en la jornada de trabajo no excederá de las 8 horas. Esto está replicado en el Código del Trabajo. La ley fijará, esto es lo que es importante, la ley fijará jornadas más favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que desarrollen en turnos continuos rotativos. ¿Por qué hace esto? La Constitución Nacional, esto se ve sistematizado en el Código del Trabajo, porque en primer término, un lugar de trabajo por sí mismo no puede, vamos a decir, ¿cómo es que se dice? Autopercibirse, yo estoy bromeando, no puede eh, decir que es un lugar riesgoso, pero sí, tanto el empleador como el trabajador, cualquiera de las partes, puede solicitar la declaración de lugar de trabajo insalubre. ¿Y qué va a implicar esto? Cualquiera de las partes puede concurrir ya sea al Ministerio de Salud, ya sea a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo y solicitar que tal sector del lugar de trabajo sea declarado un ambiente insalubre. Entonces, se hace una inspección de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? En conjunto con los homólogos del Ministerio de Salud
y se verifica, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que ven, los agentes riesgosos que podrían estar afectando la salud de los trabajadores? Entonces, posterior a esta inspección, lo que hace esta comisión conformada por el Ministerio del Trabajo y por el Ministerio de Salud es recomendar en primer término al empleador que subsane algunos aspectos que pueden mejorarse, ¿verdad? Y se hace una reverificación. Bueno, quería mostrarles algo. Bueno, resulta que dentro de estas situaciones, esta es la imagen que me gusta. Bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir en esta conformación de qué puede ocurrir con esta comisión conformada por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo para determinar si un riesgo o un agente riesgoso podría derivar o generar un ambiente de trabajo insalubre? Entonces, lo primero que corresponde hacer a estas autoridades es proponer medidas de subsanación antes de ir a una sanción, por decir de algún modo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que puede proponer la autoridad? La autoridad puede proponer, si ve que es una situación posible, proponer la eliminación del riesgo, ¿verdad? Si ve que es una situación que se puede mejorar y eliminando, si se puede mejorar el ambiente de trabajo, eliminando el riesgo, entonces propone cómo eliminar el riesgo. Si no hay manera de eliminar el riesgo, entonces puede proponer la sustitución del agente, cambiar, por ejemplo, voy a decir una macana, con un agente que sea muy cáustico, muy agresor, de repente para la piel, entonces cambiar por otro elemento que sea menos riesgoso para la piel, para el sistema respiratorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa si no puedo sustituir porque es un componente determinante para mi producción? Entonces tengo que potenciar los controles técnicos, ¿verdad? Y de algún modo este control técnico lograr que el agente que generaría un inconveniente en la salud del trabajador esté aislado del trabajador. Entonces se crean, por ejemplo, ¿cómo que les puedo decir? ¿Se acuerdan cuando en la pandemia usábamos la máscara de acrílico para que el que tosía no te venga directo en su cámara? No. Lo que se suele hacer, por ejemplo, es en algunas maquinarias poner protecciones para que las eventuales esquirlas o sí, esquirlas puede ser, ¿verdad? O vamos a decir, polvillos no, esquirlas y sustancias, ¿verdad? Ya sean salpicaduras, ya sean pedazos de la producción, entonces se ponen protecciones a fin de que eso no llegue directamente a la salud del trabajador. Bueno, si de vuelta necesariamente implica que el trabajador tiene que meter su mano en el equipo, que no puede estar alejado de ese riesgo, entonces tengo que cambiar la modalidad de trabajo, ¿verdad? Y si aún modificando los procesos y el modo de trabajar, el riesgo no se elimina, entonces es que
adquieren relevancia los equipos de protección individual. Fíjense que es el último punto de importancia recién es el equipo de protección individual. A veces la gente cree que es lo máximo, que con eso ya hizo lo mejor y que ya su trabajador está salvado, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que, volviendo a lo que dice nuestra Constitución Nacional y nuestro código, es que los lugares de trabajo riesgosos tienen que ser determinados como tal, ¿verdad? Y después esa situación de riesgo puede reverificarse en el futuro a ver si se pudo, si cambió alguna situación o si se mantiene la condición de insalubridad. ¿Cuál es la consecuencia lógica de la declaración de insalubridad? Es que la jornada de trabajo, en virtud a lo dispuesto en el Código del Trabajo, la jornada de trabajo de un puesto que fue indicado como riesgoso para la salud con todo este procedimiento que les comenté, implica que el empleador tiene que reducir la carga horaria a 6 horas, pero pagar salario por 8 horas. Entonces, cuando viene el trabajador y te dice, licenciada, yo quiero cobrar mi insalubridad, te dice así, ¿verdad? Doctor, acá me están reclamando la insalubridad. No, no es que van a trabajar 8 horas y van a cobrar otra vez la insalubridad, no es así. Tiene que primero determinarse el lugar de trabajo si es riesgoso para la salud o no, y no es que gana más el trabajador, o sea, reduce la jornada y gana más porque gana igual a 8 horas de trabajo, pero trabaja solamente 6. Eso es lo que dice nuestro Código del Trabajo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? El 99. ¿Qué dice el artículo 99? Bueno, el 99, el cumplimiento de las normas laborales y de las de seguridad e higiene del trabajo que dan sujetos a fiscalización por las autoridades creadas por ley, que en este caso son los inspectores del trabajo, ¿verdad? Y en su caso podría echarse mano a inspectores del Ministerio de Salud Pública según sea necesario, ¿verdad? Y que se establecerán sanciones a la violación de las normativas de salud y seguridad ocupacional. Muy bien. Y el ciento, ¿cuánto era? El 127. El 127. Vamos allá abajito. Bueno, ¿qué dice el 127? Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. La crítica a la ley es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia. Ok, esto parece medio obvio, pero hay gente que se olvida que es así. Yo estoy obligado a cumplir lo que dice. Puede ser que no esté de acuerdo, pero tengo que cumplir de igual modo, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es lo que manifiesta la Constitución Nacional, el Código Sanitario también, las disposiciones del Código del Trabajo del 272 al 282 habla de todo lo que tiene que cumplir el empleador en tratándose de medidas de salud y seguridad ocupacional. Antes, quiero contarles eso que les decía de la inspección para la declaración de insalubridad de un puesto de trabajo. A ver si encuentro, creo que está en jornada de trabajo. A ver si encuentro descansos legales, duración máxima en la jornada. Acá está, el artículo 198 dice del Código del Trabajo.
Cuando un trabajo deba realizarse en lugares insalubres o que por su naturaleza ponga en riesgo la salud o la vida de los trabajadores o se realice en condiciones penosas, su duración no excederá de 6 horas diarias y de 36 horas semanales, debiendo percibir el salario correspondiente a la jornada normal de 8 horas. En este caso, a pedido de cualquiera de las partes, la Dirección General de Higiene y Salud y Seguridad Ocupacional, asesorada por el organismo competente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, especificará como insalubre o no la actividad de que se trate. La calificación de insalubridad será mantenida hasta que sea demostrada la desaparición de las causas ante el organismo mencionado. O sea, se puede mantener o se puede, vamos a decir, volver hacia atrás y volver salubre el puesto de trabajo. Eso con relación a la declaración de insalubridad y con relación a las normativas que tiene que cumplir el empleador desde el 272 al 282. En líneas generales habla de la responsabilidad del empleador en las medidas de salud y seguridad ocupacional que vamos a ir desglosando ahora. El decreto 14.390 es la normativa madre para las medidas de salud y seguridad ocupacional y es el documento que utiliza el técnico en salud y seguridad ocupacional para aconsejar cuáles son las medidas que se pueden proponer, ¿verdad? Para que el lugar de trabajo sea lo más seguro posible y te va a proponer este mismo sistema, el técnico, y ya me estoy adelantando al punto, pero es para que tengan en cuenta más, el técnico tiene que haber en todos los centros de trabajo, no hay una diferenciación entre que sea de mayor cantidad de trabajadores o de menor cantidad de trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno está en una oficina administrativa, hay un tipo de riesgo, si un trabajador está en una zona industrial es otro tipo de riesgo, pero los riesgos siempre existen, ¿verdad? Entonces, según el riesgo, ¿verdad? O mejor dicho, según el ambiente de trabajo, el lugar de trabajo donde se desempeña el trabajador, el técnico tiene que hacer una evaluación de riesgo y proponer las medidas para evitar o reducir, ¿verdad? Lo que tenga que ver con agentes agresivos para la salud del trabajador. Siguiendo este mismo sistema, ver qué se puede eliminar, ver qué se puede sustituir, ver qué se puede mejorar para separar, vamos a decir, a la gente de su afectación directa al trabajador, ¿verdad? Sistematizar de una mejor manera la forma de trabajar y por último proponer cuáles son los equipos de protección individual más adecuados para evitar ese agente riesgoso en la salud del trabajador. Bueno. Luego está lo que propongan las municipalidades. Acuérdense que ya cuando fue lo del licuado un año, por ejemplo, ya la municipalidad de Asunción tenía vigente las normativas de control de cómo tiene que llevarse una infraestructura, cuáles son los mecanismos de salida, cuáles son las medidas a tener en cuenta para, vamos a decir, para los humos de escape. Incluso el decreto 14.390 dispone cómo tienen que ser el funcionamiento de las puertas de seguridad, ¿verdad? Hacia dónde tienen que abrirse, porque es peligroso una puerta giratoria. Si ustedes se van, por ejemplo, no es por nada, no es por hablar en contra, ¿verdad? Si ustedes se van, por ejemplo, a la sucursal de un banco que está acá en Sajonia, hay puerta giratoria. Antes en el ministerio había puerta giratoria.
en una sucursal de una cooperativa famosa que está en el centro y que tiene su sucursal en Sajonia, también tiene puerta giratoria. Imagínense quedarse atrapado en esa puerta giratoria ante una situación, no sé, explota no digo que vamos a tener un terremoto, pero explota, por ejemplo, el transformador y vos entras en pánico porque te quedaste ahí atrapado porque esas puertas son eléctricas y bueno, cualquier cosa puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, lo aconsejable siempre es utilizar o tener en cuenta por lo menos todas las medidas que faciliten ante una circunstancia de riesgo poder salir de ese lugar, poder huir de ese riesgo, poder cubrirse de ese riesgo, ¿ok? Entonces, no es aconsejable una puerta giratoria. Antes el Ministerio del Trabajo tenía su puerta giratoria, hoy en día ya no tiene más, ¿verdad? Se hicieron los ajustes, incluso van a encontrar en el cuarto piso del edificio que está ahí sobre Paraguay y Herrera el aparatito con el desfibrilador que vamos a ver enseguida. O sea, pues le decía al ministerio en casa Herrero cuchillo de palo y se pusieron las pilas y varias de las cuestiones, si bien no las están cumpliendo en su totalidad, la verdad que varias de las cuestiones es como que las están teniendo en cuenta, ¿verdad? Bueno, y si vos sos una industria y tenés de repente efluentes a los ríos o humos, de repente chimeneas, entonces necesitas tener la autorización de la Secretaría del Ambiente, ¿verdad? La Secretaría del Medio Ambiente va a hacer las mediciones pertinentes y te va a otorgar o no el permiso este, para tu producción y para tus efluentes, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que no pierdan estas disposiciones de vista. Bueno, le hablaba del desfibrilador, algo así parecido que está en el ministerio, así como ven en la fotito. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, según la cantidad de personas, trabajadores o no, que se encuentren dentro de un espacio, entonces hay que tener. Y les di el ejemplo del ministerio, ¿por qué? Porque ahí todos los días entran y salen un montón de gente. No, la cantidad de funcionarios que hay ahí en el ministerio, seguro hay más de 100, ¿verdad? O más de 150. Y después, todo lo que concurrimos a hacer gestiones, los trabajadores que formulan sus denuncias y se efectúan sus trámites, segurísimo completamos una cantidad mínima como para tener el desfibrilador y por eso el ministerio ya colocó su desfibrilador, ¿verdad? Entonces, dice, espacios que deben disponer de un desfibrilador externo automático. Las instituciones educativas, yo por ejemplo en el colegio de mi hijo no vi todavía, me voy a ir a investigar ahora. Las instituciones educativas con concurrencia de 500 personas diarias o más, ¿verdad? Probablemente tengan en la enfermería del colegio, quiero creer, ¿verdad? En los hospitales, clínicas y sanatorios, centros de rehabilitación y hogar de adultos mayores, acá luego no te pone un número mínimo porque eso tiene que estar sí o sí a disposición. Puesto que siempre van a ver ahora, van a ver que siempre en los encuentros deportivos de fútbol y cuando fue toda esta competencia que Tirica fue nuestro máximo exponente, siempre había una ambulancia cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto, el desfibrilador está ahí en la ambulancia, si necesita alguna medida curativa así inmediata, por ejemplo, alguien que se lesiona, se va ahí a la ambulancia, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante contar con el desfibrilador y hay que, por supuesto, no es que yo, abogado o abogada, como les guste decir, tengo que usar así como quien no quiere la cosa, hay que estar capacitado, probablemente la enfermera de nuestra enfermería sea la persona que esté capacitada para la utilización del desfibrilador. En la hipótesis de utilizar el desfibrilador, también tenemos que dar
que dar avisos, ¿verdad? Si viene, por ejemplo, una ambulancia, por ejemplo, a buscarle a un trabajador que se desvaneció, que sufrió algo y que fue necesario, por ejemplo, utilizar el desfibrilador, entonces informar en qué condiciones se encontraba el trabajador para que la persona tuvo que tomar la medida, la decisión de utilizar el desfibrilador, ¿verdad? Bueno, todas las instituciones públicas con una concurrencia diaria de 500 personas, por eso que les contaba el caso del Ministerio del Trabajo, todos los establecimientos privados con una concurrencia de 500 personas o más, o que puedan albergarse 500 personas o más, por ejemplo, un teatro o un concierto. Acuérdense que los estadios, por ejemplo, ahora que acaba de iniciar el Mundial y ganó México 2-0, piensen nomás qué importante es tener, saber que si tenemos más de 500 personas en un evento, tenemos que tener este equipo, ¿verdad? Y cuando está en un estadio, mucho más, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso que les contaba el caso de la ambulancia. Bien, los conciertos, ¿verdad? Que hubo mucho en este primer semestre del año. Las 2 veces que llenó la olla Shakira, en fin, establecimientos donde se desarrollan espectáculos, actividades deportivas, terminales de transporte aéreo y fluvial, cines, teatros, salas de conferencia, shoppings, barrios cerrados, todos necesitan contar con ese equipo. Al principio, les cuento bien, yo pensaba que era así, seguramente era la cometa de alguien, ¿verdad? Que alguien trajo un contenedor con millones de desfibriladores y que había que colocar en el mercado. Pero lo cierto y lo concreto, ¿verdad? Es que es útil, ¿verdad? Es útil, por supuesto que necesita estar capacitada la persona que va a utilizar el equipo, ¿verdad? Tiene que saber en qué condiciones usar y tiene que dar aviso a la autoridad de salud cuando utilizó el equipo debido a las condiciones en que se encontraba el paciente, ¿verdad? Este, Normalmente cuando hay descargas eléctricas, ¿verdad? Eh, cuando la persona estuvo en contacto con una tensión muy alta y tuvo un episodio cardíaco, entonces que se utiliza el desfibrilador, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a poder determinar eso? Realmente alguien que esté capacitado, que sea un técnico, como son los licenciados en enfermería, o bueno, si tenemos nuestro médico de planta, cuanto mejor, ¿verdad? Van a poder aconsejarnos mejor cuándo utilizar el desfibrilador. Entonces, si ustedes conocen, si sus clientes tienen de repente 500 personas o más en el mismo espacio de trabajo, estamos hablando no a nivel total, pero tengo varias matrices, entonces tengo varias filiales y entonces en matriz tengo 100 y en mis 4 otras filiales tengo 100, 100 y 100, entonces realmente no es necesario tener en cada uno, ¿verdad? Pero si en un mismo espacio y tiempo determinado se junta la cantidad de 500 personas de manera habitual, deberíamos contar con este equipo, ¿verdad? Es lo que menciona la normativa de la ley 5.578 y su decreto reglamentario. Bueno, les hablaba también cuando hablábamos de trabajo insalubre, de esto. Antes recibíamos nosotros una lista de 36 puntos o 33 puntos según el giro comercial, 36 o 33 puntos que teníamos que cumplir y la mitad eran medidas de salud y seguridad ocupacional. Y allá en el último punto está la evaluación de riesgo. Pero la verdad es que la piedra angular, lo más importante que tiene que hacer la empresa
para poder determinar o mejorar y reducir los riesgos, mejorar el ambiente de trabajo y evitar o reducir los riesgos. Lo primero que tienen que pedir o lo primero que tienen que hacer es tener un técnico en salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Pedirle al técnico, a lo mejor si sos una empresa chiquita o si no sos tal vez una industria, puede ser un técnico que en 2, 3 meses te haga el trabajo de evaluación y proponga los ajustes y consiga de repente que el cliente realice los ajustes correspondientes. Y entonces después cada 2, 3 meses viene y verifica el cumplimiento de las sugerencias propuestas, ¿verdad? Pero necesariamente es importante que sea un técnico en salud y seguridad ocupacional el que realice la evaluación de riesgo. ¿Qué es la evaluación de riesgo? Es verificar cada puesto de trabajo para determinar si es o no riesgoso y cuáles son las medidas en base a ese triángulo invertido que les mostré para poder reducir en mayor medida el riesgo al que está expuesto al trabajador. Por eso que es el documento inicial de salud y seguridad ocupacional. Porque yo tengo que saber dónde comenzar, qué ajuste tengo que hacer para que ese centro de trabajo sea lo más seguro posible para la salud del trabajador. ¿Y cuál es la normativa? Además del decreto 14.390, es esta resolución del Ministerio de Salud 846 del 2015, a ver si 846 de 2015. Bueno, dice, a ver si puedo abrir. Bueno, no coincide el número, pero a ver. Resolución 846 que aprueba el método general de evaluación de riesgos laborales, una guía básica para los organismos y entidades del Estado y para los establecimientos privados. Voy a abrir un poco si se puede, pero no coincide el número, eso es lo que es raro. A ver. Bueno, socorro. Bueno, ahí va a abrir despacito. Nadie no. Bueno, esta resolución 846 de noviembre del 2015 dispone cuáles son los criterios de evaluación, no sé si llegan a ver ahí, los criterios de evaluación que se tienen que tener en cuenta para hacer la evaluación de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es importante determinar el nivel de riesgo, si es moderado, si es altamente riesgoso o si no es tan riesgoso, ¿verdad? Si se puede, a ver, ay. Bueno, esto les va a poder decir mejor mediciones ambientales básicas que tiene que hacer el técnico, cuál es la metodología propuesta, ¿verdad? Si es ligeramente dañino, si es dañino o si es extremadamente dañino.
y que ese daño haya una alta probabilidad de producirse, una mediana probabilidad de producirse, una bajísima, eh, vamos a decir, posibilidad de producirse, y así sucesivamente. Hay un cuadro en donde combina, por ejemplo, la probabilidad de riesgo con con las consecuencias dañinas. Entonces, esto se va a ir considerando en cada punto de trabajo, en cada ambiente que tenga que ser evaluado y que se pueda determinar si es o no riesgoso para la salud del trabajador. Bueno, entonces ese es el documento que va a tener en cuenta el técnico en salud y seguridad ocupacional para poder entregarnos nuestra evaluación de riesgo, ¿verdad? Porque te puede llegar una inspección de salud y seguridad ocupacional donde te pidan exámenes médicos, eh, constancia de entrega de equipo de protección individual y evaluación de riesgo, ¿verdad? Normalmente, en situaciones así muy mediáticas, ¿verdad? Algún trabajador que falleció en condiciones súper riesgosas y que llegó a la prensa, entonces automáticamente de oficio el Ministerio del Trabajo viene y te hace una inspección. Y entonces vos tenés que demostrar que hiciste la evaluación de riesgo, tenés que demostrar que eh, le capacitaste en el uso de esa maquinaria, él dio su consentimiento para entrar a utilizar esa maquinaria o empezar a trabajar en ese sector, en ese ambiente, se comprometió a utilizar los equipos de protección individual y a pesar de todas estas medidas ocurrió el fatal desenlace, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que se pueda tener esto en orden. Es cierto que tiene su costo, pero es mejor tomar las medidas previamente que después llorar sobre la leche derramada. Bien, entonces, cuando tengo una inspección, lo primero que me van a pedir son los exámenes, me van a pedir la evaluación de riesgo y después me van a pedir los exámenes médicos de admisión y periódicos, ¿verdad? Y entonces, estaba determinado en el 14.390, ¿verdad? Algunos parámetros para hacer los exámenes, ¿verdad? Eso cambió un poco y era la parte que les decía al comenzar que se cambiaron algunas disposiciones del decreto 14.390, pero en su defecto tenemos la resolución 3 del 2022, que es nueva en el sentido que es post pandemia, ¿verdad? Pero ya tiene sus 6 años de aplicación, ¿verdad? Algunos decían, no, pero una normativa que es solamente el Ministerio del Trabajo y que tiene que aprobar también el Ministerio de Salud. Lo cierto y lo concreto es que esta resolución 3 del 2022 está en plena vigencia y cuando vienen a inspeccionar medidas de salud y seguridad ocupacional, lo primero que exigen es el cumplimiento de esta resolución. ¿Qué dice nuestra resolución? Por suerte, antes, no sé, tenía que hacerte de atrás para adelante, de adentro para afuera, qué radiografía de esto, qué radiografía de lo otro, qué test de esto, qué test de lo otro. Hoy en día es mucho más sencillo, en líneas generales, digo entre comillas, ¿verdad? Es más sencillo poder proponer la realización de los exámenes admisionales, porque yo tengo que saber, realmente tengo que saber si mi empleado o la persona que se va a incorporar a mi empresa no tiene alguna condición o enfermedad de base, entiéndase esto como diabetes, hipertensión, alguna alergia o, por ejemplo, no sé, asma, ¿verdad? Todo lo que pueda yo saber de antemano que podría afectar a su salud. ¿Por qué?
Porque alguien que es asmático, por ejemplo, no puedo estar insertándole en un lugar de trabajo donde hay polvillo constante, por ejemplo, en un aserradero, no puedo, es total y absolutamente atentatoria a su salud. ¿Entienden lo que les digo? Por eso que de antemano tengo que saber cuáles son las condiciones en que mi trabajador se está incorporando. ¿Y qué dice esta resolución 3 del 2022? Ay, ay, ay. A ver si puedo compartir por la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A ver. Resolución 3, acá está del 2022. Esta resolución 3 del 2022 es larguísima, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que fijarnos siempre es en la parte resolutiva, en principio, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa. Bueno, ¿qué dice la parte resolutiva en el artículo segundo? Disponer el examen médico admisional que comprenderá para todos los trabajadores. Examen clínico por profesional médico, y ahí te preguntan, ¿tiene que ser un médico especialista en medicina del trabajo? Preferentemente sí, ¿verdad? Pero si no conseguís un médico eh, que se especializó en medicina del trabajo, de igual modo te sirve un clínico, ¿verdad? Ahora, no te va a servir un pediatra, no te va a servir un urólogo, no te va a servir ¿cómo es que se llama? Em, no te va a servir un alergista. Entiendo que le digo, puede ser un médico con énfasis en medicina clínica y cuanto mejor si es un médico con una especialización o un énfasis en medicina del trabajo. Entonces, examen clínico por profesional médico, examen de sangre, hemograma completo, eritrosedimentación, perfil lipídico, te sacan la sangre y todo esto es lo mismo que te haces con cierta y determinada frecuencia cada año, ¿verdad? Es lo mismo que tenés que hacerte en el examen admisional, ¿verdad? Entonces, realmente, con esta disposición 3 del 2022 es más fácil cumplir, ¿verdad? Y que yo suelo recomendar que si tu lugar de trabajo, por ejemplo, está en Zapucay, ¿verdad? No hagas traer de Asunción los servicios, ve una clínica, una bioquímica, ¿verdad? De la zona donde estás para que el coste o el costo del examen admisional te sea este, más económico, ¿verdad? Porque si vos vas a traer de Asunción todo el aparato, el equipo y demás, probablemente a lo mejor el servicio del examen es barato, pero el traslado te va a salir más caro, ¿verdad? Por más de que sea, no sé ni cuánto es Apucay, 150 kilómetros de Asunción, más o menos, puedo equivocarme, ¿verdad? Pero lo que quiero significar es que es mejor buscar en la zona a alguien que te pueda ayudar, que es igualmente válido. Bien. Con relación a los exámenes periódicos, ¿qué dice? Artículo tercero. Disponer que el examen médico periódico incluya la realización del examen clínico, hemograma completo y solo según evaluación de riesgo. ¿Se acuerdan lo que les dije? El técnico con su evaluación de riesgo por puesto de trabajo puede proponer la realización de algunos estudios médicos previos, ¿verdad? Al momento en que el trabajador va a ingresar a un lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces,
De repente, si vas a entrar a un lugar donde hay mucho polvillo en el ambiente, entonces va a ver de repente si es necesario verificar cómo están los pulmones, ¿verdad?, del trabajador. Entonces, por eso dice, y solo según evaluación de riesgo y recomendación del médico, otros estudios complementarios. La periodicidad y el contenido de los estudios periódicos serán determinados por el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo. Por eso que les hablaba del agente que producía el riesgo, ¿verdad? Entonces puede ser que los exámenes periódicos sean cada 6 meses o incluso un plazo menor cada 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno saber o seguir cómo va evolucionando la salud de ese trabajador. ¿Por qué? Porque si la salud del trabajador empeora con relación al admisional que le hice antes de comenzar a trabajar, sepan que va a haber probablemente una, eh, una declaración de enfermedad de trabajo profesional que vimos en la clase pasada y que probablemente esa afectación en la salud del trabajador derive probablemente en una jubilación temporal o incluso en una jubilación anticipada si es grave lo que le está sucediendo al trabajador como consecuencia de los agentes que están presentes en el lugar de trabajo. Te escucho, mi doc. ¿Cómo está, doctora? Bien. Bien, también. Doctora, la Sí, consulta es la señor. siguiente. Yo hace muchísimo tiempo que hago asesoría a empresas. Hasta ahora, ni una de las empresas a las que yo hago asesoría recibió algún tipo de visita por parte de fiscalizadores para ver si es que se cumple con esta normativa. ¿Cuál sería el motivo por el cual se tenga que enviar fiscalizadores a una empresa? ¿Eso lo hacen de oficio o cómo sería? Probablemente por denuncia, ¿verdad? A ver, te voy a decir algo que probablemente suene así muy rosado, muy vulgar lo que te voy a decir, pero ¿qué hacían antes? Por ejemplo, agarraban y tomaban un Ayala y entraban a todos los locales que estaban sobre Avenida Eusebio Ayala. Entonces, ¿qué te quiero? O tomaban todas las empresas que estaban sobre Ruta 2 o todas los que están sobre Ruta 1, ponele, ¿verdad? ¿Qué Sí. te quiero decir con eso? Que si vos tenés la seguridad y ese centro de trabajo no está tan expuesto en unas avenidas así muy emblemáticas de repente, qué sé yo, de repente si no está sobre Bonpoleski, tampoco va entremetido ahí en Villa Lisa, genial, porque casi no se quieren luego ir los inspectores, ¿verdad? Son así bastante delicados a la hora de hacer la inspección y quieren irse a lugares donde haya asfalto, ¿entendés lo que te digo? Pero normalmente cuando hay una denuncia, ¿verdad? Entonces se genera todo un proceso, inicia un proceso inspectivo previo y después se constituyen en el lugar de trabajo, ¿verdad? O como te contaba, como contaba recién, si hay alguna situación que se mediatizó demasiado, ¿verdad? Yo tuve un caso, por ejemplo, de un trabajador que se murió en Tevicual. ¿Quién caramba se va hasta Tevicual? Se fueron las inspectoras hasta Tevicual, ¿verdad? Bueno, porque esto es asfalto, luego para llegar hasta la fábrica, hasta la azucarera, y en primer término se fueron solamente, digo guau, y estoy re enojada, pero bueno, se fueron solamente a investigar el accidente de trabajo. Sin embargo, terminaron controlando que si teníamos guardería, que si teníamos enfermería, que si estaba bien el asfalto por donde circulan las máquinas, que si estaba bien señalizada la zona de riesgo, que si teníamos aves. Yo no, fue un escándalo esa inspección, ¿verdad? Pero lo que les quiero significar nomás es que tienen muchísimas facultades, te vienen con una orden, pero que al final eso se puede ampliar. Puede ser como consecuencia de una situación que se mediatice, puede ser como consecuencia de una denuncia del trabajador, puede ser como consecuencia o a pedido
del Poder Judicial en el marco de un juicio, o puede ser de oficio, como bien vos estás mencionando, doctor. ¿Por qué? Porque hablo de oficio también como muy importante, porque de repente ellos agarran un giro comercial. Entonces, hoy estoy inspeccionando las estaciones de servicio, ¿verdad? Y estoy 3, 4 meses haciendo inspecciones de estaciones de servicio, ¿verdad? Y después cambio de rubro, ¿ok? Pero Dios quiera que no te llegue nunca la inspección, ¿verdad? Pero no te quita eso de repente ir proponiendo los ajustes, ¿verdad? Así es, Doc. Sí, bueno, eso nada más quería consultarle porque, como le digo, asesoro desde hace mucho tiempo a varias empresas y nunca recibieron. Obviamente yo siempre les pongo en conocimiento a mis clientes de que corren el riesgo de que en algún momento les caiga una fiscalización y ya ellos están advertidos de que o en algún momento hacen o no hacen, ya sería bajo su riesgo el hecho de ignorar Exacto. mi recomendación. Exacto, eso es lo mejor que puede hacer, avisarle, ¿verdad? No es para el jaque, no es para el jaque, es para Sí, que tomen conciencia de que hay que cumplir, ¿entendés? No, hay gente que cree, ay, no, vos me querés asustar. No, no es que te quiero asustar, hay normativa vigente, vos estás en un giro comercial que hay un alto riesgo de A, B, Z, cosa que podría generar un inconveniente en la salud, entonces es bueno que vos tomes medidas antes de que ocurra alguna desgracia. así mismo. Bueno, gracias, doctora. Súper. Ale, doc. Bueno, ¿por qué es tan larga esta resolución y paso rapidito? Porque esta resolución pues ya trae todos los modelos, ¿verdad? Que tienen que utilizar acá, por ejemplo, esta es la ficha técnica, ¿verdad? Que esto es lo que va a llenar el médico cuando te haga todo el chequeo. Hazte un chequeo, hazte un chequeo. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tiene otro problema más, a ver, otro modelo más que trae esta Rezo. Bueno, acá, por ejemplo, ya en esta parte, fíjense, se verifica cuál es el agente que está generando un inconveniente en la salud. Si hay mucho ruido, si hay vibraciones, ¿se acuerdan que les empecé a contar un poquitito esa parte? Si hay radiaciones ionizantes que podrían afectar la salud del trabajador, y así sucesivamente, ¿verdad? Todo esto está en esta resolución, los modelos, o sea, no es que el ministerio te tiró la responsabilidad de hacer y después escondió la piedra y no te dio cómo resolver, bueno, están los modelos, ¿verdad? Y bueno, deberían poder cumplirse, ¿verdad? Bueno, acá, por ejemplo, a modo de información general nomás, un examen complementario, por ejemplo, es cuando hay agentes químicos presentes, ¿verdad? Entonces te dice eh, cuál podría ser el agente y dónde, con qué estudio o análisis médico determinar la presencia, ¿verdad? Del agente o determinar si hay o no el agente que esté causando, presencia de un agente que esté causando un problema de salud en el trabajador. Bien, eso entonces está todo en esta resolución 3 del 2022. Bueno, y como le decía, la evaluación de riesgo propone los estudios que se tienen que agregar según el puesto de trabajo, que también se suele requerir en los exámenes, perdón, en las inspecciones de salud y seguridad ocupacional, la constancia de entregas de ropa de trabajo y las EPIs, que son los equipos de protección individual, ¿verdad? Entonces, una vez que está determinado el riesgo, yo voy a tener o una EPI para protegerme de agentes térmicos o una EPI para protegerme de agentes químicos o para protegerme de radiación. ¿Ah? Es bueno poder
tanto entregar ropas de trabajo como consecuencia de una evaluación de riesgo, poder otorgar los equipos de protección individual, ¿verdad? Pero no es cualquier cosa. Yo puedo eventualmente darme por satisfecho. Le di un zapatón, licenciada, le di una orejera, le di un casco, le di una gafa protectora, te dice así, ¿verdad? No es así nomás, ¿verdad? Como consecuencia de la evaluación de riesgos, se propone cuáles son los equipos necesarios para ese puesto de trabajo. Puede ser que lo básico sea, ¿verdad? Pero de repente, para cuidar, vamos a decir, el sentido auditivo necesitas, y hay un decibel importante que podría afectar el sistema auditivo del trabajador, entonces necesitas unos auriculares específicos, ¿verdad? Si vas a estar de vuelta en un lugar donde hay polvillo, necesitas una máscara específica. No es que le vas a poner un tapaboca nomás, ¿verdad? Y se acuerdan que en pandemia había toda una gama impresionante de tapabocas, ¿verdad? Pero lo importante es que si voy a estar en un lugar donde hay partículas en suspensión, entonces, ¿cuál es el mejor protector buconasal que se tiene que utilizar para ese puesto de trabajo, ¿verdad? Yo les doy estos ejemplos para que se entienda, ¿verdad?, a qué me estoy refiriendo. Y por supuesto, esto no tiene que tener costo para el trabajador, es gratuito para el trabajador, no es que 50-50 pagamos, ¿verdad? No, realmente es una inversión importante. Decía un profesor mío, las medidas de seguridad ya tienen que estar incluidas incluso en el proceso de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya en el proceso de producción ya está incluido el costo que implica la entrega y la prevención de los riesgos y la entrega a los equipos de protección individual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos presentás de manera separada, se agarra luego la cabeza del cliente y dice, no, esto es carísimo, ¿cómo vamos a hacer, verdad? Pero son este, cuestiones que tienen que tenerse en cuenta más temprano que tarde, ¿verdad? Bien. ¿Qué les puedo decir? La modalidad de cómo tiene que ser esa constancia de entrega. Es bueno de repente que vos, por tipo de equipo que entregas, podés hacer un formulario, ¿verdad? O podés hacer un formulario por persona, ¿verdad? Es bueno cualquiera de las dos maneras, pero yo me inclino, por ejemplo, a tener por persona, ¿verdad? Entonces, a ver si tengo algún modelo disponible. Mm, Voy a buscar nomás en internet. Bueno, planilla de entrega de EPILO le llaman algunos, ¿verdad? Vamos a mirar. Mm, a ver qué tal es este. Bueno, este, por ejemplo, es un ejemplo que está tirado ahí en internet, pero me gusta porque es individual, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fecha le entregué a mi trabajador la bota, ¿verdad? El casco, esto es de una sola persona, ¿verdad? Entonces, yo puedo mostrar que a cada uno yo le entregué lo que le correspondía, ¿verdad? Y está la fecha en que se entregó y está la firma del trabajador, ¿ok? Entonces, este es por cada trabajador. Puede ser que tengas también
por cada, de repente, a todos los que le entregaste la bota, entonces están tus 17 trabajadores del sector XX que le entregaste la bota con puntera de goma porque es aislante, porque está en una zona donde hay esto, lo otro, ¿verdad? O con puntera de metal porque está en un sector donde hay, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Que hay montacargas y demás dando vueltas, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que haya constancias de haber entregado los equipos de protección individual, ¿verdad? Bien. Y uno puede crear su modelo según incluso ya sea por trabajador o por el puesto de trabajo o por el equipo que se está entregando. Bien. Es, como se dice, modelo libre, pero es a costa 100% del empleador y el trabajador te tiene que mostrar, te tiene que decir, licenciada, se me gastó el equipo, te tiene que avisar cuando hay que reponer, ¿verdad? Tengo una anécdota que no es muy feliz, pero que les quiero contar igual, ¿verdad? Era en una empresa, eran unas botas así tipo Caterpillar, así que son súper lindas, hay que darle el justo valor a todo. Unas botas súper lindas que se le había entregado al trabajador porque, no sé, tenía que estar en un sector determinado, ¿verdad? Y el trabajador utilizaba su bota como su elegancia, ¿verdad? Y pedía cada 6 meses por ahí una bota nueva al tipo. Y vos querías saber qué es lo que hacían 6 meses con su bota, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, ¿y qué hizo la empresa? No es que, ay, vos luego usás tal cosa, ¿verdad? Sino que vio la manera de poder entregar un equipo de la misma calidad, pero vio un poco acá el ambiente en la industria nacional. Yo sé que hay varias empresas que se dedican ya sea a la confección, ya sea a la maquila, ya sea a la este, importación de los equipos de protección individual, de la bota, de la capellera, qué sé yo, que son súper lindos, son lindos a la vista, son cómodos y cumplen con las medidas de seguridad, ¿verdad? Que es lo más importante, no hace falta que sea solamente lindo. Esto también es sumamente importante. Esto van a encontrar en esta nueva ley, nueva entre comillas, ¿verdad? Del Sistema Nacional de Prevención de Riesgo, ¿verdad? En donde se propone una serie de medidas, ¿verdad? Qué es lo que está vigente en cuanto a qué se considera accidente de trabajo, qué implica el Plan Nacional de Prevención de Riesgo, cuáles son las obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, ¿verdad? Y como muy importante está esto del consentimiento informado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el empleador tiene que tener, hablando mal y pronto, un papel, ¿verdad? Donde esté expresado, no te digo de puño y letra, pero donde esté de algún modo asentado el consentimiento del trabajador para ingresar a ese puesto de trabajo que es potencialmente riesgoso para su salud. Entonces, se refiere al derecho del trabajador a ser, en primer término, debidamente informado del lugar a donde va a ingresar y el riesgo que implica ese lugar de trabajo y otorgar su consentimiento libre y voluntario respecto a las actividades que puedan afectar su salud o su integridad física en el entorno del trabajo al que se va a insertar, ¿verdad? Entonces esto va mucho de la mano con lo que vamos a ver en la próxima clase sobre la capacitación a los trabajadores de los riesgos, ¿verdad?
constancias de capacitación en medidas de salud y seguridad ocupacional va de la mano con este consentimiento informado. Tiene que haber capacitación, termino la idea, tiene que haber capacitación y a su vez tiene que haber un consentimiento porque el trabajador puede decir, no, de repente tengo un poco de miedo, ¿verdad? Y se ve la manera de reubicarle al tipo, ¿verdad? Te escucho, Doc. Sí, doctora, dos puntos sobre este tema. ¿Esto se podría incluir en el contrato como una cláusula? Yo creo, honestamente, que podés intentar. No es el ideal. ¿Sabes por qué, mi Doc? Porque se supone que vos ingresás a un puesto de trabajo y vas escalando y mejorando dentro del escalafón. Creo por lo menos, ¿verdad? Entonces, cuando vas cambiando de puesto de trabajo, va cambiando el riesgo. Entonces, todas las veces tiene que haber una nueva concesión, un nuevo consentimiento para ir accediendo o cambiando o ingresando a esa nueva zona de riesgo. Podés poner en el contrato, pero vas a tener que de igual modo Mediante hacer anexos. anexos de renovación de ese consentimiento, doctor. Ya, y el otro punto, doctora, eh, me parece nomás que de por ahí es un poco contraproducente hacerle firmar a un trabajador algo en el cual la empresa ya está reconociendo de que va a tener un riesgo y le está dando pie al trabajador para que solicite ese, lo que La estipula declaración de insalubridad. exactamente. Y sí y no, ¿verdad? Pero yo sí tenés razón, puede ser que le abro los ojitos, ¿verdad? Pero más tarde o más temprano se va a enterar nomás luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la era de la hiperinformación, ¿verdad? Le digo, yo pongo una cosa en mi navegador y ya sale, ¿entienden lo que le digo? Si hay una duda, y es más, no Sí, sé si a vos te pasó, no sé si a vos te pasó, doctor, que vienen y te consultan tu prima, te consulta tu prima N cosas, porque está seguro que vos sabés de penal, de laboral, de civil, de administrativo, piensa que sos un mega leguleyo. No estoy menospreciando tus capacidades, lo que quiero significar es que creen que somos un fastuti del derecho, ¿verdad? sí. ¿Y qué pasa? Eh, Vos tenés que contestarle su pregunta y después otra vez te refuta el tipo y dice, no, pero mi vecina me dijo tal cosa, ¿verdad? ¿Y para qué caramba me pregunta entonces lo que te, si la vecina sabe más que yo que estudié 6 7 años de derecho, ¿verdad? Con las capacitaciones, las especializaciones y demás. Entonces, por eso te digo, en algún momento se van a enterar, ya sea por la vecina, ya sea por internet, ¿verdad? Entonces, mejor nomás prevenir, ¿verdad? Y tomar las medidas. Es justamente Eso lo que nomás. le digo a mis clientes nuevos especialmente, y más sucede esto con aquellas empresas familiares que Ahí está. sí, son muy reticentes para ponerse en regla porque dice, hace tantos años que yo tengo esta empresa y nunca pasó nada. Y yo le respondo, ya no estamos en la década de los 90, ya no estamos en la década de los 80 ni el 2000, estamos en la era de la información. Usted abre TikTok, abre Instagram, Facebook y le va a saltar un montón de abogados que hacen mucho ruido y los trabajadores ya están mejor informados que hace 20, 30 años atrás. Así mismo. Así mismo. Y bueno, entonces, sí, diste en la tecla. Esas empresas que son familiares le cuesta tanto adherir a Sí. las medidas de seguridad. Las internacionales, por ejemplo, vienen luego con otra mentalidad, vienen luego con su, bueno, te voy a decir una que medio ya está en desuso, pero vienen con sus OSHA, vienen con sus controles internacionales, qué sé yo, y no podés. Por ejemplo, tenía yo un cliente, una distribuidora en Capiatá que era distribuidora de Unilever, ¿verdad? Ellos por sí mismos no hacían grandes cosas, pero cuando venía la inspección de Unilever,
así a toda bala hacían los ajustes, ¿verdad? Había empezado como una empresa familiar, pero de repente al tener los controles internacionales, como que, bueno, listo, tenemos que enseriarnos más y si queremos estar competitivos no podemos más estar jugando como que este es nuestro jugar acá, nuestra casa y que no vamos y que vamos a quedarnos en el molde. Sí, sí. A las familiares les cuesta muchísimo más los que son fundadores, pero después es como que los hijos son los que le empujan a La sus siguiente generación. abuelos o padres como para que se vayan actualizando y pongan en regla lo que está todo mal. Así es, mi. Y que gusto que de repente no tengan la posibilidad de poder decirles, eh, ¿verdad? Que se pueden hacer los ajustes que no te digo que utilice lo más baratel y que hagas todo mal. Te digo nomás que hay maneras de poder conseguir este, con menores costos, siempre que sean de calidad, ¿verdad? Eso Sí, nomás. Bien. Que también, y esto sí ya empezamos con exigencias en cuanto a número. ¿Se acuerdan que al iniciar nuestro curso yo enfatizaba mucho eh, lo de la diferenciación de los números patronales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de recibir una inspección tenemos controles que van o que tienen muy en cuenta la cantidad de trabajadores. Entonces, ¿se acuerdan que para guardería tenía que ser 50 personas o más? Para sala de lactancia tenía que ser a partir de 10 mujeres. Bueno, para el programa de salud ocupacional que tiene que haber en todos los centros de trabajo, podemos tener un programa interno cuando dentro del mismo centro de trabajo tenemos más, ahí tengo un error, las dice en vez de más de 150 trabajadores, pero este mismo servicio podemos tener de manera externa, ¿verdad? El servicio o el programa de salud ocupacional está compuesto de 3 servicios: el servicio de medicina, el servicio de seguridad y el servicio de higiene. Bien, entonces, ahora voy a empezar a desglosar un poquitito eso, ¿verdad? Internos, si tenemos más de 150 trabajadores, y externos, profesionales o empresas eh, que me proveen estos servicios pueden formar parte de este programa de salud ocupacional en el centro de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con el servicio de seguridad? No es tener un guardia de seguridad en la puerta, no, no es eso, ¿verdad? El servicio de seguridad del programa de salud y seguridad ocupacional tiene por objetivo preservar la integridad del trabajador y del equipo o dispositivo que utiliza el trabajador en relación a la agresividad del ambiente, ¿verdad? Entonces, ahí es que se va a controlar cuáles son los equipos de protección individual, ¿verdad? Cuáles son las medidas que propone el técnico en base a, ¿dónde está? A ver, en base a esa pirámide que les comenté, ¿verdad? ¿Cuáles son, cuáles son las medidas que propone eh, el servicio de seguridad que normalmente es llevado adelante por el técnico en salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Y que hace cumplir la evaluación de riesgo y que propone cuáles son estas medidas, ¿verdad? Entonces, el, el servicio de seguridad del centro de trabajo controla esto, ¿verdad? Controla que el trabajador y la maquinaria estén en un ambiente
o que el ambiente no le sea tan agresivo a la salud. Bueno, en el decreto 14.390 vamos a encontrar en el artículo 278. En el artículo 278 del reglamento del decreto 14.390 está determinado cuáles son, ¿verdad?, las facultades o las responsabilidades que tiene este servicio de, acá tengo, ¿verdad?, mi decreto 14.390. Dice el artículo 278, les voy a leer así. Mejor dicho, no les voy a leer, pues se van, no, esta no es que ustedes tienen que venir a escuchar que yo lea, pero sí les quiero mencionar que, a ver, dice 278. 278 dice, es competencia del servicio de seguridad y tiene 24 puntos que tiene que cumplir el servicio de seguridad, por eso no les voy a leer los 24. Pero tiene dentro de todo que examinar el lugar de trabajo, ¿verdad? Ver qué medidas se pueden adaptar o adoptar para evitar la agresividad del ambiente o del riesgo que pueda estar en contacto con el trabajador y con el equipo de trabajo, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso que voy a usar una bota aislante si estoy en un ambiente donde hay riesgo eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Voy a estar utilizando, como les decía, una protección buconasal si es que estoy en un ambiente donde hay partículas en suspensión, ¿verdad? Voy a usar un casco bastante importante si es que de repente hay riesgo de caída o hay riesgo de escombro, de repente que me pueden caer, ¿verdad? Si estoy en la zona de la construcción, bien. Uy, se me repitió acá mi presentación. Ya, ay, se está yendo atrás, perdón. Ya me parecía lo que no estaba repetido. Bueno, eso con relación al servicio de seguridad. Y como les decía acá, interno cuando tengo más de 150 trabajadores o externo puedo tener un técnico que le contrato por 3 o 4 meses que me haga toda la evaluación y la puesta a punto de mi empresa y después viene a verificar cada tanto, entonces va a ser externo el servicio de seguridad que me va a brindar ese técnico, ¿verdad? ¿Y cómo demuestro el cumplimiento? Yo voy a tener un contrato con este técnico, ¿verdad? Él va a tener que cumplir horas de servicio, ¿verdad? Probablemente facture si es un servicio externo y bueno, si es interno mejor, ¿verdad? Porque va a formar parte de la nómina de los trabajadores, igualmente tiene que tener su contrato, su recibo de salario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. El otro servicio que conforma este programa de salud y seguridad ocupacional es el servicio de medicina, ¿verdad? Que normalmente es llevado adelante por un médico en caso que sea interno y en caso de que sea externo puede ser estas empresas de medicina privada que te asignan un médico para que de cada tanto en cuanto pueda visitar el lugar de trabajo y pueda hacer los controles pertinentes en la salud del trabajador, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la finalidad de este servicio de medicina? Y se tiene por finalidad preservar la salud buscando la valorización del trabajador a través
de la promoción de su bienestar físico, mental, social. Entonces, se van a hacer los exámenes médicos admisionales y periódicos, ¿verdad? Puede ser que el trabajador esté en óptimas condiciones, pero tenga enfermedades de base. O de repente se haya determinado alguna enfermedad de transmisión sexual, pero que pueda ser dentro de un proceso médico, esto pueda ser eliminado del sistema del trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, sífilis, que es un problema bastante frecuente en la población masculina, ¿verdad? Hay medidas hay medicaciones, ¿verdad? Que permiten curarse de esta enfermedad, pero toma su tiempo, ¿verdad? No es que en 2 días yo tomo una pastilla y no, toma su tiempo de recuperación de la salud del trabajador, ¿verdad? Que también esta parte del servicio de medicina controla, por ejemplo, si hay diabetes, si hay alguna otra enfermedad de base, hipertensión, y le va a controlar la salud cada tanto a este trabajador y le va a recetar de repente los remedios si es que no consigue rapidito en IPS, ¿verdad? También, por ejemplo, están las famosas, hay en muchas empresas, por ejemplo, ya hay nutricionistas, el médico del trabajo le deriva un trabajador, un paciente en este caso, a la nutricionista, o de repente hay un servicio de psicología, ¿verdad? Que se va a una psicóloga una vez a la semana y tiene sus pacientitos la psicóloga, ¿verdad? O sea, este servicio de medicina lo que pretende es, como su nombre lo dice, o como sus objetivos lo propugnan, es valorizar al trabajador, ¿verdad? Lograr su bienestar físico, mental, social, emocional, ¿verdad? Todo lo que tienda a mejorar, ¿verdad? La salud del trabajador. Bien. Las funciones de este servicio de medicina están determinadas en el artículo 280 del Reglamento General Técnico y tiene algo así como, Jesús, un montón de disposiciones o de responsabilidades que tienen que cumplir, que no le voy a leer todas, ¿verdad? Pero están estrechamente vinculados con el servicio de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que hacer un control cruzado. Si hay unos buenos equipos de protección individual, probablemente el servicio de medicina va a poder monitorear si es que hubo una variación, una probable desmejora en la salud del trabajador, a pesar de contar con los equipos de protección o a pesar de las medidas para eliminar los riesgos, ¿verdad? O de repente, eh, dependiendo de la afectación de la salud del trabajador, incluso se puede determinar si usó o no usó los equipos de protección individual, ¿verdad? Bueno, entonces, importante este servicio de medicina. En la práctica, debería tener un espacio, ¿verdad? En la misma enfermería de la empresa, por ejemplo, se puede montar un espacio para que el médico venga y haga sus horas de servicio a la semana y ahí hacer el seguimiento, y hay fichas por trabajador y se deja constancia en la ficha de cada trabajador que viene a consultar cuáles son las medicinas que se le dio en base al problema de salud que viene a manifestar el trabajador, ¿verdad? Bien. ¿Por qué hablaba de un espacio para que venga el médico? Porque el servicio de medicina
otro error encuentro. Les prometo que voy a mejorar y voy a tratar de evitar los errores cuando les pase el documento final, pero va a ser prácticamente parecido. El servicio de medicina del trabajo tiene que disponer como mínimo de un médico según la cantidad de trabajadores por día. Esto es realmente muy difícil conseguirlo. Hay un médico que venga todos los días. No hay, ¿verdad? Pero en la hipótesis, si tuviera la posibilidad de contar con un médico que venga todos los días, el requerimiento es el siguiente. Fíjense que es horas médico por día, no es por semana. Si yo tengo una cantidad entre 150 y 450 trabajadores, todos los días, 3 horas tiene que estar el médico. Todos los días. No es que viene solo los viernes, no es que viene solo los jueves, ¿verdad? Es su presencia todos los días. Y lo mismo así sucesivamente. Si tengo entre 451 y 600, tiene que estar 4 horas por día. Y si tengo más de 900 trabajadores, siempre en el mismo predio, ¿verdad? Va a tener que estar horas completas, ¿verdad? Un día completo de trabajo. Tiene que ser, como se dice, in-house. Tiene que estar el médico. Yo sé que es muy difícil porque como es alta la demanda de médicos del trabajo y la verdad que no hay muchos médicos del trabajo hoy en día, entonces esta normativa se cumple a medias, ¿verdad? Se cumple a medias, se intenta cumplir, ¿verdad? Y entonces tenés un médico titular y después tenés un médico suplente, pero está presente el servicio de medicina. Entonces un día viene un médico, otro día viene otro médico, pero nunca se deja de brindar el servicio cuando estamos en presencia de más de 900 trabajadores, ¿verdad? Y lo mismo en los otros casos. Puede ser que no siempre venga el mismo médico, pero puede ser que sea un equipo de médicos o como le decía, un servicio de medicina tercerizado que te asignen un médico. Puede ser que un día te venga un médico, en otro día te venga otro médico, pero realmente es muy difícil mantener esta carga horaria de manera diaria. Normalmente esta carga horaria se cumple una o dos veces a la semana, no todos los días de la semana de trabajo. Pero bueno, es importante que se conozca esta normativa porque eh, es muy controlado realmente en industrias que son numerosas, ¿ok? Y más aún acuérdense que este servicio, como decíamos al principio, el servicio interno tengo que tener cuando tengo más de 150 trabajadores. Y si tengo más de 150 trabajadores, tengo que tener a alguien todos los días como mínimo 3 horas. Y si es un servicio externo, por supuesto que no es necesario que se cumpla esta carga horaria, ¿verdad? Pero si estoy con más de 150 trabajadores, tengo ya que tener a alguien todos los días. Deberíamos poder tener por lo menos a alguien todos los días. Bien. ¿Qué más dice nuestro reglamento general técnico con relación al programa de salud y seguridad ocupacional? Dice que los servicios de medicina externos tienen las mismas misiones y funciones que los servicios internos, ¿ok? Que era lo que le decía, por más que yo tenga menos de 150 trabajadores, tengo que igualmente brindar el servicio, ¿verdad? Tal vez con una carga horaria diaria reducida, pero no se puede dejar de contar con este servicio. Tiene que estar disponible en la empresa. Bien, y tiene otra vez una serie de funciones y responsabilidades que el decreto 14.390 le da a los servicios de medicina externos, ¿verdad?
Dice, los servicios de medicina del trabajo externos tendrán las mismas misiones y funciones de los servicios de medicina interna y cumplirán los siguientes requisitos mínimos. Este es cortito, por eso les voy a leer. Dice, uno, deberán estar inscritos en el registro habilitado para tal fin en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y en el Ministerio del Trabajo. El médico, en teoría, el médico que me va a brindar el servicio de medicina tiene que estar no solamente registrado, evidentemente, de haber cursado la carrera de medicina y obtenido su matrícula profesional y registrado como profesional del Ministerio de Salud, sino también estar registrado como médico del trabajo o médico que brinda el servicio de medicina del trabajo en la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio. ¿Ok? Por eso es que hay alta demanda de médicos del trabajo, pero no muchos pueden tendernos la mano porque son pocos. Recién ahora vino el auge de esta rama de la medicina que bueno, que está dando mucho trabajo a médicos con esta especialización, ¿verdad? Había incluso, creo que ellos están agremiados, eh, creo que ellos están agremiados y eran algo así como 20 o 30 Círculo Paraguayo de Médicos, listado de médicos del trabajo. A ver, profesionales médicos con especialidades, Círculo Paraguayo de Médicos, bueno, Sociedad Paraguaya de Medicina del Trabajo. Bueno, no es esto tanto, pero sí hay un listado de los médicos que prestan este servicio, ¿verdad? De medicina del trabajo, y les digo, ellos tienen su gremio correspondiente, ¿verdad? Sociedad Paraguaya de Medicina del Trabajo. Tienen hasta un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, ¿verdad? Pero el listado como tal no estoy encontrando, no sé qué, a ver. Habla solamente, esta página así rapidito del ministerio habla solamente del listado de médicos por profesional, profesionales médicos por especialidad. Bien, bueno. Entonces, tienen que cumplir una carga horaria por más de que sea un servicio externo y tanto si es interno como externo tienen que estar registrados tanto en el Ministerio de Salud, que es sí o sí su registro de médico, para que le habilita el ejercicio de la medicina y aparte también un registro, hay una resolución que habla luego pero eso es de los técnicos de seguridad ocupacional, no de los médicos. Hay una oficina de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio en donde se registran también los médicos que brindan este servicio. Bien, ya por último, para no extender demasiado, está el servicio de higiene en el lugar de trabajo. ¿Qué es el servicio de higiene? No es tener el baño limpio e impecable, no se refiere a eso. Realmente no se refiere a eso, se refiere a que se pueda controlar todo el ambiente de trabajo para que se puedan desarrollar las labores de manera satisfactoria. Entonces, tiene que haber una higiene de ruido, tiene que haber, se controlan cuáles son los ruidos, se controla la iluminación, se controla la radiación, se controla el nivel de humedad, se controla la temperatura del lugar de trabajo. Por eso que les puse este dibujito, ¿verdad? Para que ustedes se sitúen de qué estamos hablando, ¿verdad? Este servicio de higiene
tienen la finalidad de evaluar y corregir todo medio ambiente donde se desarrollen labores. Entonces, acá va a estar mucho la gente de mantenimiento y el técnico de seguridad ocupacional, entonces va a haber, bueno, ese foco em, es bueno, pero necesitas más foco de esa misma categoría para brindar mejor iluminación. Y si de repente podemos tener luz natural, acá se puede generar un tragaluz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una mejora en el lugar de trabajo porque la iluminación es a través de un agente natural que es la luz del sol y a través de un sistema correcto de iluminación, ¿verdad? Em, ¿Qué más se puede decir? Si hay muchos ruidos, ¿cómo se puede reducir ese ruido? De repente colocando paneles que absorben los sonidos, ¿verdad? Em, o otorgando, vamos a decir, auriculares o algo así que permita evitar el acceso de ese ruido que pueda afectar el sistema auditivo del trabajador, controlar el ambiente, ¿verdad? De trabajo, si hay suficiente humedad, si hay muchísimo calor o si es un lugar que puede estar bien refrigerado. Acuérdense que una temperatura razonable para los aires acondicionados es 24 grados, ¿verdad? Pero no sé si a mí me pasaba, por ejemplo, en la oficina que yo estaba feliz con los 24 grados, venían los muchachos acalorados y bajaban hasta 17 y vos salías congelada y afuera hacía 35 grados de calor y te daba un shock térmico, ¿verdad? Bueno, es importante, bueno, que se puedan hacer estas mediciones porque esos cambios de temperatura, por ejemplo, van haciendo más temprano o más tarde, mellan la salud del trabajador, ¿verdad? Este, poder determinar si hay así radiaciones que podrían estar afectando la salud, ¿verdad? Si hay algún agente químico presente o si hay algún escape de gases, todo esto se puede controlar, se puede mejorar, se puede corregir para que el lugar de trabajo sea un ambiente más saludable, ¿ok? Entonces, esto sí o sí va a formar parte de la evaluación de riesgo que hablábamos al principio, ¿verdad? Hay categorías de técnicos en salud y seguridad ocupacional, famoso el técnico A, categoría B, categoría C, ¿verdad? Y cada uno tiene un nivel más o menos de responsabilidad, ¿verdad? Y dependiendo, vamos a decir, de la antigüedad de prestación de tu servicio o de los años que venís desempeñando estas labores, vas accediendo, por decir de algún modo, o mejorando tu categoría. Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchos técnicos que tienen sus aparatos de medición, ¿verdad? Entonces vienen y cuando te hacen la evaluación de riesgo, con sus equipos miden esto y te dicen, bueno, acá hay un excesivo calor, es algo que no es para nada favorable. Se puede buscar la manera de ajustar eso, no sé, meter ¿cómo es que se llama? Algo que permita, que permita mover el aire del ambiente, que no esté muy cerrado. Incluso poner sistemas de ventilación y si se puede aire acondicionado, ¿verdad? Entonces así se va proponiendo qué es lo mejor para que el ambiente de trabajo sea favorable y sea saludable, ¿ok? Bueno, para no cansarles, llegamos hoy hasta acá. El próximo martes continuamos, el próximo martes, quiero decir,
continuamos con otras medidas que tiene que tener en cuenta el empleador cuando hablamos de salud y seguridad ocupacional, ¿ok? Bueno, de mi parte, les acompaño hasta acá. Les dejo descansar. Mañana juega Paraguay, hay que cargarse las pilas. En 24 horas vamos a estar haciendo la previa. Así que, bueno, espero no haberles asustado demasiado con esto, pero les prometo que es sumamente importante. Así es que cuando les toque asesorarle a sus clientes o cuando tengan que enfrentar este diálogo con su empleador, sepan que es para un bien mayor. ¿Ok? De mi parte es todo. Gracias, doctor. Gracias, Anto. Gracias, doctora. Nos vemos, Dios mediante, el martes. Gracias, gracias. Chau, chau. Luego.